Imagínate ser considerado un dios en vida, el hombre que llevó a un país entero a soñar, el héroe que transformó el fútbol en arte. Millones lo veneraban, lo aplaudían, lo imitaban, pero detrás de esa gloria inimaginable, hubo un momento que lo derrumbó como ser humano: ver a su propio hijo entre rejas, acusado de narcotráfico. Para Pelé, ese dolor no tuvo comparación con ninguna derrota ni lesión. ¿Cómo es posible que alguien que lo había ganado todo, que se había convertido en símbolo eterno del deporte, tuviera que enfrentar una herida tan profunda fuera del campo? La vida del rey del fútbol no fue solo gloria, también estuvo marcada por sombras, momentos duros y desafíos que lo hicieron más humano de lo que muchos imaginan. Antes de seguir con la vida de Pelé, quiero pedirte algo muy sencillo. Si estas historias sobre las luchas, triunfos y caídas de grandes figuras negras te inspiran y te hacen reflexionar, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Ese gesto tan pequeño nos permite seguir rescatando y compartiendo relatos que muestran la grandeza y también la fragilidad de quienes marcaron la historia, como el propio rey del fútbol. Porque detrás de cada hazaña hay un precio, y en el caso de Pelé ese precio fue alto. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuál fue el momento más duro en la vida de Pelé? No hablamos de un partido perdido ni de un campeonato fallido, sino de algo que golpeó lo más íntimo de su corazón. Pero antes de revelarlo, necesitamos entender cómo llegó a ser el hombre que fue, cómo nació la leyenda y qué sacrificio se escondía detrás de la sonrisa que siempre mostraba en público. Para comprender al rey, primero debemos conocer al niño. ¿Cómo un chico que no tenía ni para comprarse un balón terminó siendo llamado el mejor futbolista de todos los tiempos? La respuesta está en su infancia humilde, en esas calles polvorientas donde la creatividad reemplazaba la carencia y donde la pasión se convirtió en motor de vida. Ese niño, al que apodaban Dico, no sabía que algún día sería Pelé, ni que levantaría 3 copas del mundo. Lo único que sabía era que amaba al fútbol con una intensidad que nadie podía apagar. Su historia empieza con una pelota hecha de medias y papel, en un barrio pobre de Brasil, donde el sueño parecía imposible, pero el destino estaba escribiendo algo mucho más grande. Pelé nació como Edson Arantes do Nascimento en 1940, en una familia muy humilde del pequeño pueblo de Tres Corazones, en Brasil. Su padre, conocido como Dondinho, había sido futbolista, pero una lesión temprana lo obligó a dejar la carrera profesional. La casa era tan sencilla que muchas veces no había suficiente comida en la mesa. Desde pequeño, Edson supo que la vida le exigiría más esfuerzo que a otros niños. Su infancia estuvo marcada por la falta de recursos. No había dinero para comprarle un balón, así que improvisaba con lo que encontraba: medias viejas rellenas de papel, frutas caídas de los árboles o cualquier objeto redondo que pudiera patear. Fue en esas calles polvorientas y en esos juegos improvisados donde empezó a forjar el instinto, la creatividad y la pasión que más tarde lo llevarían a la cima del mundo. El pequeño Edson, a quien todos hasta llamaban Dico, soñaba con jugar al fútbol como su padre, pero nunca imaginó que algún día superaría todo lo que Dondinho había soñado. La pobreza no fue un freno, al contrario, lo convirtió en un niño que aprendió a hacer maravillas con lo mínimo. Ese ingenio sería una de sus mayores armas dentro del campo de juego. Pronto, su talento comenzó a brillar en los equipos infantiles de su barrio. Nadie podía quitarle la pelota cuando la tenía en los pies. Los adultos se sorprendían de cómo un niño tan flaco y pequeño podía tener tanta fuerza, tanta rapidez mental y un instinto goleador que parecía natural. Era como si el balón lo buscara a él, como si ambos estuvieran hechos para estar juntos. Así, con apenas unos años de vida, aquel niño pobre ya estaba escribiendo las primeras líneas de una historia imposible. La pregunta parecía inevitable: ¿cómo alguien que nació sin nada podía convertirse en un símbolo eterno? La respuesta estaba apenas comenzando a tomar forma en las canchas improvisadas de Brasil. El talento de Pelé no tardó en llamar la atención. A los 15 años ya jugaba en el Santos Futebol Clube, donde deslumbraba con goles que parecían imposibles para un adolescente. Su rapidez, su técnica y su frialdad frente al arco lo hicieron destacar de inmediato, y pronto se convirtió en la joya más preciada del fútbol brasileño. El salto a la selección nacional llegó muy rápido. A los 16 años ya vestía la camiseta amarilla de Brasil y anotaba su primer gol como internacional. Era el jugador más joven de la plantilla y, sin embargo,
jugaba como si llevara años en la élite. No tardó en ganarse la confianza de sus compañeros y la admiración de los fanáticos. El momento decisivo llegaría en 1958, durante el Mundial de Suecia. Con apenas 17 años, Pelé fue llamado a integrar la selección que buscaba su primer título mundial. Al principio había dudas. ¿Podría un muchacho tan joven cargar con la presión de representar a un país entero? La respuesta llegó en la cancha. En las semifinales contra Francia, Pelé marcó un hat-trick histórico, 3 goles en un solo partido, que dejaron al mundo boquiabierto y que hicieron que empezara a ser visto no solo como un jugador, sino como un fenómeno imposible de ignorar. Y justo aquí quiero proponerte algo especial. Si estás escuchando esta historia y sientes admiración por la grandeza y la lucha de Pelé, escribe Rey en los comentarios. Así sabré que eres parte de esta comunidad que no olvida a quienes marcaron la historia con su esfuerzo y su talento. Y si aún no formas parte del canal, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene puede cambiar la forma en que miras la vida de las grandes leyendas negras, porque lo mejor estaba por llegar. En la final, contra la poderosa Suecia, volvió a brillar. Anotó 2 tantos y selló la victoria por 5-2 que le dio a Brasil su primera Copa del Mundo. De la noche a la mañana, el adolescente se convirtió en héroe nacional. Brasil encontró en Pelé mucho más que un jugador. Era la esperanza de un pueblo que atravesaba crisis económicas y sociales. Era la sonrisa de un país que, por primera vez, se sentía en la cima del mundo gracias a un joven que había nacido en la pobreza. Así, con apenas 17 años, Pelé se transformó en símbolo, en mito viviente y en la gran promesa de un futuro aún más brillante. Tras el Mundial de 1958, Pelé ya no era solo un joven talentoso, era un fenómeno global. La prensa lo bautizó como O Rey, el rey del fútbol, y el Santos se convirtió en un club de prestigio mundial gracias a él. Cada vez que salía al campo, la expectativa era enorme, porque todos querían ver qué nuevo truco, qué nuevo gol imposible inventaría. En los años 60, Pelé llevó al Santos a la gloria internacional. Ganaron 2 Copas Libertadores consecutivas en 1962 y 1963 y vencieron al Benfica y al Milan en las Copas Intercontinentales, coronándose como el mejor equipo del planeta. Pelé no solo marcaba goles, los inventaba. Era capaz de sorprender con jugadas que desafiaban la lógica y quedaban grabadas en la memoria de los hinchas. Con la selección también siguió escribiendo historia. En 1962 volvió a ganar la Copa del Mundo, aunque una lesión lo dejó fuera en gran parte del torneo. Pero fue en 1970 donde alcanzó la cima definitiva. En México lideró a una de las mejores selecciones de todos los tiempos, con un fútbol tan bello que todavía se recuerda como una obra de arte colectiva. Brasil ganó 4-1 a Italia en la final y Pelé levantó su tercer mundial, un logro que nadie ha repetido. La magnitud de su carrera se mide en cifras que parecen irreales. Más de 1000 goles oficiales y no oficiales, títulos con el Santos y con la selección y una influencia que cruzó fronteras. Pelé fue el primer futbolista verdaderamente global, un embajador del juego que era admirado tanto en Sudamérica como en Europa, África y Asia. Pero más allá de los números, su impacto fue emocional. Pelé transformó la forma en que se veía el fútbol. Dejó de ser solo un deporte para convertirse en espectáculo, en arte y en un motivo de orgullo nacional para Brasil. Su sonrisa, su carisma y su talento lo convirtieron en un símbolo universal, alguien que representaba la alegría del fútbol como nadie más. Detrás de la sonrisa que siempre mostraba al mundo, Pelé cargaba con cicatrices invisibles. Su carrera, aunque brillante, estuvo marcada por momentos de dolor y frustración, que no siempre se cuentan en los libros de historia. La primera gran sombra apareció en el Mundial de 1966 en Inglaterra, donde fue víctima de entradas brutales que lo sacaron de la competencia. Aquella experiencia lo dejó tan herido que prometió no volver a jugar un Mundial. Las lesiones se convirtieron en un enemigo constante. A pesar de su fortaleza física, Pelé fue golpeado una y otra vez en canchas donde los rivales buscaban frenarlo a cualquier precio. En una época en la que los árbitros eran más permisivos con la violencia, cada partido podía significar un riesgo para su carrera. Esa dureza le costó partidos, títulos y años de sufrimiento silencioso.
La presión mediática también fue una carga pesada. Desde los 17 años, Pelé no solo jugaba por él, jugaba por un país entero que lo miraba como salvador. Cada derrota era criticada con dureza y cualquier error era amplificado. Aunque su imagen pública parecía la de un hombre invencible, en privado vivió la angustia de cargar con el peso de expectativas imposibles. Con el tiempo, las sombras dejaron de venir solo del campo. Su vida familiar se vio sacudida por escándalos y tensiones. Su hijo Edinho cayó en el mundo de las drogas y el crimen, algo que destrozó emocionalmente a Pelé. Aquello que no pudieron hacer los defensores más duros, ni las lesiones más graves, lo hizo la realidad de la vida personal, quebrar al hombre detrás del mito. Pelé fue un rey que lo tuvo todo, pero también un ser humano que conoció la dureza de la vida. Detrás de los trofeos y los récords, hubo lágrimas, dudas y dolores que lo hicieron más humano, incluso para quienes lo veían como una figura casi divina. La gloria brillaba fuerte, sí, pero las sombras siempre estuvieron al acecho. A pesar de las sombras que lo persiguieron dentro y fuera de la cancha, Pelé seguía siendo un símbolo de esperanza para millones. El mundo entero lo veía como una figura casi intocable, alguien capaz de superar cualquier obstáculo, pero ¿era realmente invencible el hombre detrás del mito? Cada triunfo que celebraba con Brasil o con el Santos era acompañado por el murmullo de las dudas. ¿Podría seguir al nivel más alto después de tantas lesiones? ¿Aguantaría la presión de representar siempre la perfección? Preguntas que, aunque parecían lejanas para la gente, eran una carga real en su vida diaria. El contraste era evidente. En el césped era un héroe, pero fuera de él debía enfrentar problemas que ningún título podía resolver. No importa cuánto brillara en los estadios, la realidad personal siempre encontraba la manera de golpearlo. La gloria pública convivía con las heridas privadas. Y entonces surge la gran pregunta que muchos no se atreven a imaginar. Si Pelé conquistó 3 copas del mundo, si fue amado en cada rincón del planeta y si acumuló más de 1000 goles, ¿qué podría haber sido lo suficientemente devastador como para quebrar al rey del fútbol? Ese misterio, esa paradoja entre la grandeza y el dolor, es lo que mantiene viva la intriga. Porque la verdad es que lo más duro que vivió Pelé no se escribió en las páginas deportivas, sino en capítulos mucho más íntimos y desgarradores de su vida personal. Aunque el mundo entero lo celebraba como un héroe inmortal, la vida íntima de Pelé estaba marcada por batallas que iban mucho más allá de lo deportivo. Con cada sonrisa frente a las cámaras, ocultaba silenciosamente una carga emocional que lo perseguía lejos de los estadios. Porque mientras la gente lo veía levantar trofeos y hablar con seguridad en entrevistas, en lo más profundo de su vida personal se acumulaban momentos de dolor que ningún campeonato podía borrar. El contraste era brutal. Para millones, Pelé era la encarnación de la victoria, un hombre tocado por los dioses, incapaz de caer. Pero detrás de esa imagen perfecta había un padre, un ser humano que también conocía la fragilidad. ¿Cómo podía un hombre que lo había ganado todo dentro del campo enfrentar heridas que ni la gloria, ni la fama, ni el dinero podían curar? Esa pregunta atormentaba tanto a sus seguidores como a quienes lo conocieron de cerca. La realidad es que la vida de Pelé estuvo atravesada por sombras que lo acompañaron siempre. Lesiones devastadoras que casi lo apartan del Mundial de 1966. Críticas despiadadas cuando no lograba cumplir con las expectativas y más tarde, los problemas familiares que lo hicieron tambalear en su faceta más íntima, la de padre. Allí estaba su talón de Aquiles, un lugar donde la fortaleza del rey parecía desmoronarse frente a un dolor imposible de controlar. Y es aquí donde surge la gran pregunta que persigue toda esta historia. Si no fue el fracaso deportivo, ni la presión de un país entero, ni las lesiones que lo llevaron a llorar de impotencia en un vestuario, que fue lo suficientemente devastador como para convertirse en el verdadero drama de su vida. La respuesta no se encuentra en un estadio, sino en los tribunales y titulares que un día sacudieron al Brasil entero. El misterio está a punto de resolverse, y lo que descubrirás es la escena más dura que el propio Pelé confesó haber enfrentado. Porque, aunque nadie podía imaginarlo, la herida más profunda del hombre que fue un dios en los estadios no nació de una derrota, sino de una traición del destino que golpeó en lo más íntimo de su corazón, su propia familia. El golpe más inesperado llegó en los años en que Pelé ya no corría detrás de un balón, pero aún era símbolo de Brasil y del fútbol mundial.
Cuando pensaba que las mayores batallas habían quedado atrás, su apellido comenzó a aparecer en los periódicos por una razón muy distinta a los goles o a los trofeos. No eran titulares de gloria, sino de escándalo, y el protagonista ya no era él, sino su hijo Edinho. Edson Cholbi Nascimento, conocido como Edinho, había intentado seguir los pasos de su padre como arquero, pero nunca logró despegar en el fútbol profesional. Tras retirarse joven, buscó su camino fuera de las canchas, aunque lo que encontró fue un mundo mucho más oscuro. De repente, su nombre se vinculaba a las redes de narcotráfico y lavado de dinero en Brasil, y la noticia cayó como una bomba que sacudió a todo el país. Para Pelé, acostumbrado a recibir aplausos y homenajes, aquello fue como un puñal en el corazón. El mismo hombre que había llevado alegría a millones de brasileños ahora debía enfrentarse al dolor de ver a su hijo esposado bajo la mirada de cámaras y periodistas. El contraste no podía ser más cruel. El héroe más grande de Brasil convertido en el padre de un acusado. La prensa no tuvo piedad. Si durante décadas Pelé había sido noticia por sus hazañas deportivas, ahora su imagen se mezclaba con la de un proceso judicial lleno de acusaciones y titulares que no hablaban de goles, sino de drogas y corrupción. El peso de la opinión pública era inmenso, y el rey del fútbol debía cargar con una vergüenza que no le pertenecía, pero que lo alcanzaba de lleno. Aquella situación no fue solo un golpe mediático, sino un terremoto personal, porque detrás de la figura del mito había un padre que amaba a su hijo y que sufría en silencio, preguntándose cómo alguien que creció bajo su techo había terminado en ese camino. Y mientras el mundo entero esperaba que Pelé diera respuestas, él solo podía reconocer que aquella batalla no podía ganarla ni con goles, ni con trofeos, ni con su corona de rey. El día en que Edinho fue llevado a juicio, Brasil entero volvió a mirar hacia Pelé. No era la primera vez que los reflectores lo iluminaban, pero esta vez la escena era radicalmente distinta. No había césped verde, ni hinchas cantando su nombre, ni una pelota rodando. Lo que había era un tribunal, jueces, abogados y cámaras de televisión transmitiendo cada detalle. Para el hombre que había sido sinónimo de alegría y esperanza, era como ver su propia historia teñirse de sombras. Los cargos eran graves: asociación al narcotráfico y lavado de dinero. La acusación afirmaba que Edinho había actuado como cómplice de una poderosa red criminal en Brasil. Aunque él se declaraba inocente y aseguraba que solo era víctima de malas influencias, la justicia brasileña lo veía como parte de un engranaje mucho más grande. Pelé, sentado entre el público, no podía hacer nada más que escuchar. En el campo de juego siempre había tenido la capacidad de cambiar el destino de un partido. Aquí, en cambio, estaba completamente impotente. El dolor se profundizaba con cada titular. Los periódicos no hablaban de Edinho, sino de el hijo de Pelé. Era como si el peso de la gloria que había acumulado a lo largo de su vida se transformara ahora en una losa insoportable. El apellido que antes representaba grandeza, goles imposibles y la sonrisa eterna del fútbol brasileño se veía arrastrado al barro del escándalo. Pelé sabía que, por más que intentara separarse, la sociedad lo vería siempre como parte de esa caída. Cuando finalmente llegó la sentencia, el impacto fue devastador. Más de 30 años de prisión. El mundo quedó atónito y la noticia recorrió no solo Brasil, sino todo el planeta. El contraste era doloroso. El mismo hombre que había llevado a su país a la gloria máxima en 3 mundiales, ahora veía cómo su propio hijo era llevado tras las rejas por la puerta de una cárcel. El héroe que había vencido a rivales en las canchas más grandes del mundo no pudo vencer al destino que había atrapado a su hijo. Para Pelé, ese fue el momento en que la gloria y el dolor alcanzaron su punto máximo de contradicción. Podía levantar trofeos, podía recibir homenajes, podía ser recordado como el mejor futbolista de la historia, pero no podía evitar ver cómo la vida le arrancaba lo más valioso: la felicidad y el orgullo de padre. Y en ese instante, quizás más que en ninguna derrota deportiva, Pelé sintió lo que era perder de verdad. El mundo siempre lo vio como un dios del fútbol, un hombre que parecía invencible, capaz de transformar la tristeza en alegría con un solo toque al balón. Pero detrás de esa corona de gloria se escondía un ser humano que, como todos, también conoció la derrota. No en una cancha, sino en el lugar donde más duele, dentro de su propia familia. Pelé jamás ocultó el amor que sentía por su hijo. Incluso en medio de los juicios, de las condenas y de la avalancha mediática,
Él seguía afirmando que Edinho era su sangre y que lo apoyaría en todo lo que estuviera en sus manos. Ese contraste entre la imagen del héroe mundial y la del padre herido mostraba la parte más humana de quien parecía inalcanzable. El hombre que había resistido patadas brutales en los mundiales, que había soportado críticas despiadadas y presiones inimaginables, no pudo evitar derrumbarse ante la caída de su hijo. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más intensa, porque lo que te he contado hasta ahora apenas roza la superficie de un drama mucho más profundo en la vida de Pelé. Antes de revelarlo, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad. Si estas historias te inspiran y te hacen reflexionar, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Ese gesto tan sencillo nos permite seguir rescatando y compartiendo relatos como este, donde las leyendas se muestran tan humanas como cualquiera de nosotros. Ahora sí, llegó el momento de la gran revelación. La pregunta que abría nuestro relato era: ¿cuál fue el momento más duro en la vida del hombre que lo ganó todo dentro del campo? Muchos pensarían que se trató de una lesión, de una derrota, de un mundial perdido. Pero no, el golpe más cruel de todos no vino del césped, sino de la vida misma, cuando Edinho, su propio hijo, fue condenado por narcotráfico y llevado a prisión. Para el hombre que levantó 3 veces la Copa del Mundo, que marcó más de 1000 goles y que fue considerado inmortal en vida, ese fue un golpe imposible de esquivar, porque un título perdido se puede volver a ganar, una crítica se puede acallar con un gol, incluso una lesión se puede superar con esfuerzo. Pero ver a un hijo tras las rejas, sentir que la vida lo arrebata hacia la oscuridad, es un dolor que ni siquiera el rey del fútbol pudo convertir en victoria. Y es ahí donde comprendemos la grandeza de Pelé. No solo porque brilló como nadie en la cancha, sino porque nos mostró que incluso los dioses caen, que incluso los héroes lloran y que la verdadera batalla de la vida no siempre se libra con una pelota en los pies, sino en el silencio de un corazón roto. Ese sin dudas fue el verdadero drama en la vida del rey del fútbol. Lo que vivió Pelé nos recuerda que incluso los más grandes héroes también enfrentan batallas invisibles fuera del campo. La gloria y el dolor pueden caminar juntos, y de esas contradicciones nacen las historias que nos marcan para siempre. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué enseñanza te deja la vida del rey del fútbol? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Y si has llegado hasta este punto, eso significa que formas parte de un grupo muy especial. Personas que no solo disfrutan del deporte, sino que también buscan entender la humanidad detrás de las leyendas negras que hicieron historia. Deja la frase Rey Eterno en los comentarios para reconocer a los verdaderos guardianes de esta memoria. Recuerda, si esta historia te conmovió, apóyala con un like, suscríbete y activa la campanita. Pero sobre todo, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que deba conocer no solo los triunfos, sino también las luchas de Pelé. Y escucha con atención, lo que viene es aún más poderoso. Haz clic en el video que ves en pantalla, porque si no das ese siguiente paso, la historia quedará incompleta. Y hay mucho más por descubrir.